Los clásicos y los conceptos de la cultura. La cultura en el Yale. La filosofía clásica culmina en los sistemas filosóficos creados por Kant y Hegel, ambos por distintos caminos apuntando hacia una filosofía del hombre. En el Yale la noción de cultura aparece como un producto por el espíritu y naturaleza. Hegel, que construye toda una mitología de espíritu absoluto, concibe la relación entre naturaleza y conciencia. Aquellas determinaciones naturales que con su propia cualidad distinguen lo que Hegel ha denominado alma y abarca las diferentes razas que lo proyecten hacia un análisis etnológico. Otros conceptos en el siglo XIX. Taylor, en 1871, definió la cultura como este todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, las costumbres y otras facultades y ámbitos adquiridos por el hombre en cuanto a un miembro de la sociedad. Esta definición que expresa el punto de vista desde el evolucionismo. Lewis H. Morgan, también influenciado por Darwin como el anterior, fue otro de los más serios investigadores de la cultura. Estudió la vida de las tribus indígenas americanas del norte y aportó varios datos para el conocimiento de hasta llamadas sociedades primitivas. La cultura en Gramsci. Antonio Gramsci representa uno de los más serios intentos que se han realizado este siglo para descubrir un concepto de la nueva cultura. Para Gramsci, el problema antropológico se plantea en una función de la filosofía del praxis, la reflexión, la transformadora, que tiene como punto partida el análisis dialéctico. El hombre concebido como un problema en constante devenir, cuya esencia no puede ser restringida ni en lo espiritual exclusivamente ni en lo biológico. Gramsci pregunta, ¿qué es el hombre? Y su respuesta sintetiza el concepto en antropología. El hombre es un proceso, y precisamente el proceso de sus actos. Queremos saber qué somos hoy, no en cualquier tiempo y en cualquier vida, sino en la función de lo que hemos visto y hemos hecho y meditado. Concepción actual de la cultura. Entre los más recientes conceptos de cultura figura en lugar destacado el etnólogo francés Claude Lévi-Strauss, quien a través de un análisis teórico y sus investigaciones en grupos indígenas de nuestra América Latina ha realizado significativos aportes al empeño de definir la cultura con bases científicas. Esta investigación subraya que la escritura contribuye a una de las adquisiciones culturales de mayor envergadura. Al hablar de la distinción que puede establecer entre naturaleza y cultura, Lévi-Strauss afirma que la naturaleza es todo lo que tenemos por herencia biológica y la cultura, por lo contrario, es todo lo que nos viene de la tradición externa. El psicoanálisis del concepto de cultura. El concepto freudiano de cultura implica todo aquello que la vida humana ha superado sus condiciones zoológicas y se distingue de la vida de los animales. Freud no establece diferencia alguna entre la cultura y civilización. Aplicando esta denominación, Freud sostiene que el hombre mismo, individualmente considerado, puede representar un bien natural para el otro. En este utiliza su capacidad de trabajar o hace su objeto sexual. El análisis psicológicos de este autor, fundamentados en la conducta social representativa, le lleva a conducir que el individuo es virtud, mente e un enemigo de la naturaleza. El concepto funcionalista de la cultura. Hablando de funcionalismo cultural, hace referencia al sustanciamiento a Malinowski y sus teorías. Para Malinowski, la teoría de la cultura debe basarse en hechos biológicos. Para esto, la cultura es un conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que rigen los diversos grupos sociales, por las ideas artesanales, creencias y costumbres. Los seres humanos, dice, constituyen a una especie animal, están sujetos a las condiciones elementales que deben ser cumplidas para que puedan los individuos sobrevivir, subsistir la raza y los organismos, sin excepción, ser mantenidos en condición de actividad. Otros conceptos en el siglo XX. Ralph Linton es otro de los investigadores en este siglo y en el campo de la cultura que ha contribuido significativamente a su establecimiento.
La descripción de las costumbres que habla las características de las culturas pasadas es tomada por este autor como una etapa necesaria de recolección de datos de la cual había pasado a la investigación científica de la conducta humana. Estos razonamientos conducen a Linton a vincular el concepto de la cultura con la personalidad, a los cuales los encuentra en una estrecha interrelación. Para Linton, la cultura en general se refiere a la forma de vida y a la sociedad, y no simplemente a las zonas que la misma sociedad considera como más elevadas o deseables. El concepto marxista de cultura. La definición marxista de cultura ha venido considerándose como el conjunto de los valores materiales y espirituales acumulados por el hombre en el proceso de su práctica histórico-social. Chesnobok dice que la cultura, en oposición a lo dado por la naturaleza, abarca la esfera de lo que es la obra del hombre. También dice que desde la producción hasta las formas ideológicas inclusive es tan polifacética como la vida social. Sin embargo, no debe interpretarse lo expuesto como que todo lo que no es propio de la naturaleza, todo lo social, atañe a la cultura, puesto que, como señala Chesnobok, la cultura considera simplemente lo social, lo cual no exactamente. La cultura no se identificará con la sociedad, sino que se considerará un producto de la actividad por que se está desarrollando. La cultura popular. La noción totalizada de la cultura subrayada inconscientemente. Gramsci constituye una base teórica sólida como para aproximarse a un concepto de la cultura popular. Lo popular dentro del concepto cultural, es decir, las manifestaciones culturales producidas por las masas, por el pueblo, integraría el concepto amplio de cultura popular. En él cabría destacar de antemano que la cultura popular es una forma específica de cultura que participa en las características generales, pero que tiene su propia peculiaridad. Cultura popular sería entonces no solo el aspecto participativo de la cultura, de hecho, del cual son protagonistas la mayoría de la sociedad, sino el sentido más profundo de este pueblo que participa conscientemente en su elaboración.